Hola hermanos, buenos días, bendecido inicio de año. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos leyendo el Salmo 137 y estaremos meditando en esta porción de la palabra y vamos a hacer la lectura de, eh, de esta porción para tener nuestro tiempo devocional. Hemos titulado en esta mañana este devocional como oración de lamento. Oración de lamento. Dice la palabra de Dios: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bien, este Salmo 137 es un lamento de los cautivos en Babilonia. El Salmo 137 es un canto a Sión transformado justamente en lamento. Mientras que los cánticos a Sión generalmente celebran la fortaleza, eh, el resguardo que gozan de parte de Dios, la protección que ha llegado hasta ellos y la derrota que profiere Dios a sus enemigos. Aquí estos tres temas, la invulnerabilidad, la protección y el fracaso de los enemigos de Sión, aquí los vemos en orden inverso. Los vemos que han fallado estas tres seguridades que ha tenido la ciudad. El Salmo presenta esta situación sobre Sión. Hay un cambio trágico sobre la ciudad que ha sido arrasada. Las arpas, la alegría de las arpas, el sonido alegre de las arpas están colgadas sobre los sauces. Y esta enseñanza nos habla de que incluso la lengua del salmista se ha secado. La lengua del salmista está pegada a su paladar. Y es así como el sentimiento que nos transmite este salmo es de desolación, es de lamentación. Probablemente nos hablan de este ayuno, de la presencia de Sión, de estar desarraigados de su pueblo o estar en la imposibilidad de presentarse delante de Dios. Y esto nos habla a nosotros, o nos debe hablar a nosotros sobre esta seguridad que teníamos antes de esta emergencia sanitaria.
La emergencia sanitaria vino a cambiar muchas cosas. Teníamos seguridad en nuestros trabajos, teníamos seguridad en nuestras profesiones, en nuestros negocios. Estábamos seguros o nos sentíamos seguros de la protección de Dios, nos sentíamos resguardados y teníamos todas estas cosas y hemos venido a valorarlas y hemos venido a tomar este sentido de seguridad en una nueva dimensión. El Salmo 137 nos habla de la situación tan desesperada que ha estado viviendo este hombre. Posiblemente es uno de los cautivos que recién han regresado a Jerusalén, donde ve la ciudad en ruinas y el templo igualmente destruido. Por eso ve esta condición de la ciudad. Incluso recuerda que aquellos que han quedado cautivos en Babilonia, esos hombres que han conquistado la ciudad, les piden que canten himnos de Sión y alegan que no pueden y que no lo quieren hacer. Ya de vuelta a su país y viendo los destrozos que han obrado los conquistadores y los idumeos, expresan su protesta y piden la venganza de Dios sobre estos pueblos. Aunque el deseo de venganza que aparece en el versículo 8 y 9 parece extremo, en comparación con el espíritu del cristianismo, es comprensible cuando se recuerda cómo habían sufrido los judíos en manos de los enemigos, los destrozos que sufrieron, el dolor de ver una ciudad destruida, el dolor de ver su hogar destruido. En este año que pasó, vimos muchos desastres naturales, vimos catástrofes en la tierra, muchas personas que quedaron sin nada. Y llegaríamos a pensar cuáles los sentimientos, cuáles son las emociones, cuáles serían las convicciones de aquellas personas que hubieron perdido todo y cuál sería la forma ahora de dirigirse a Dios. Tal vez muchos rehusarían a bendecir el nombre de Dios cuando han perdido todo. El Salmo 137 es un cántico apasionado. No vemos en él algo más que lamentaciones. Hay desesperación, hay sufrimiento. Es un salmo angustioso que tiene una emoción muy profunda. Está el llanto por la destrucción. Está el llanto por esta pérdida. Expresa su anhelo por Jerusalén y el restablecimiento del cántico a Dios. Pero también busca la justicia de Dios. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Estas palabras del Salmo 137 han venido a ser lema, o pueden ser lema para nosotros también. Si me olvidare de Dios, ¿qué es lo que pasaría si nosotros nos olvidáramos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿De dónde nos ha rescatado? ¿De dónde nos llamó? ¿A dónde nos ha traído? Muchas veces somos oidores olvidadizos. Somos de una memoria muy, muy flaca.
y se nos olvida todo lo que Dios hace. El día de ayer terminamos años y es muy común que empecemos a pensar de las bendiciones que tenemos, de lo que Dios ha traído a nuestra vida. Pero a veces lo hacemos solo un día al año y todos los días debemos recordar el grande milagro que Dios obró para rescatarnos de tinieblas a oscuridad. Este Salmo 137 también es un salmo de transición de estos cánticos graduales que hemos revisado en estos días. El Salmo 37 nos presenta este lado oscuro de la moneda. Israel sufrió opresión. Israel sufrió por su rebeldía. Dios ejecutó juicio sobre Israel porque habían olvidado adorar a Dios, porque porque habían perdido el verdadero sentido de adoración que Dios requería del pueblo escogido, de ese pueblo que había sido llamado. Recordemos que ya antes, durante el periodo que venían de Egipto, pasaron por el desierto más de 40 años porque la generación no creyó a la promesa de Dios. Y después fueron esclavos. Y de nuevo, hasta que fue arrasada la ciudad. Y pasaron muchísimos años hasta que la ciudad pudiera ser restaurada. Pensemos nosotros también en lo que Dios ha permitido en nuestra vida que suceda para llamar nuestra atención y volver nuestro rostro hacia Él. El salmista describe la pena de los exiliados, cuando se sentaban a la orilla de los ríos y los canales de Babilonia y los territorios que estaban junto a ellos, y cuando estos hombres pedían que cantaran las canciones alegres de Sión, a lo mejor por burla o a lo mejor por ignorancia, ellos sentían esta pena intensa tan solo de recordar las canciones dedicadas a Dios. Se recordaban el gozo del cual estaban privados al ser arrancados de Israel. Muchas veces cuando estamos en alguna pena profunda, muchas veces cuando estamos en una tristeza o nos sentimos abandonados o desolados, qué difícil es cantar a Dios, qué difícil es leer su palabra. Pero es cuando más debemos acercarnos a la palabra de Dios. Es cuando más debemos estar adorando y bendiciendo su grande nombre. El salmista incluso expresa que le gustaría quedar lisiado o mudo antes que usar los cantos del Señor para entretener a los enemigos de Dios. Para él, la música de Sión no era solo una bella música de entretenimiento, eran canciones, alabanzas sagradas de adoración reservadas para Dios. Los lectores modernos pueden sorprenderse por estos versículos 8 y 9, por la dureza de estas palabras. Vemos dos pueblos que caen bajo maldición. Los edomitas, que por ser descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, debían de ser los socios más cercanos de Israel. Israel no había tratado de despojarlo de su tierra durante el tiempo de la conquista, pero Edom no había permitido el paso seguro de Israel por su tierra. A lo largo de los años siguieron siendo enemigos de Israel. Cuando Jerusalén cayó, los edomitas ayudaron a los babilonios y celebraron la caída de Israel. Por eso les dio una oportunidad para tomar algo de la tierra que el Señor había prometido a Israel. Y en efecto, ellos estaban tratando de anular la promesa que le fue hecha a Jacob. Los babilonios también cayeron bajo maldición de Dios por su actitud
actitud altanera, su crueldad y su burla que hicieron hacia el culto de Dios. Su denuncia hacia estos dos pueblos fue la arrogancia, y la condenación de estos dos pueblos era un hecho de la justicia de Dios. En Isaías 13 y en otros tantos escritos a lo largo de la Biblia vemos que esto ya había sido profetizado. En Isaías 47:6 dice: Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. De nuevo, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Sí? No había duda que en la mente del salmista estaba presente la destrucción de Babilonia. Habría de cumplirse la desolación para que también esto fuera empleado como instrumento de juicio de parte de Dios. La destrucción de Edom y Babilonia fueron presagios del día de juicio. Y esto nos debe llevar también a nosotros a pensar que será un reflejo de horrores y de la condenación del último día, que ningún enemigo de Dios quedará en pie, que ningún enemigo de Dios podrá mantenerse delante de él. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos depositando nuestra esperanza? Hoy la gente ha perdido la preocupación por las horribles consecuencias de los pecados no perdonados. Pero el escritor del Salmo 137 no lo ha olvidado. El escritor de este salmo nos recuerda las terribles consecuencias de tomar a Dios a la ligera. No bajó el tono de su estremecedor mensaje con un final feliz. No habrá final feliz para los enemigos de Dios. Es necesario que este mensaje del Salmo 137 quede fijado en nuestra mente, que quede en nuestra memoria lo estremecedor que es el resultado de olvidar a Dios, de tomarlo a la ligera. Es una tremenda advertencia de la severidad del juicio de Dios contra el pecado. Endulzar el mensaje no es nada bueno para un mundo que se encuentra lleno de pecado. Endulzar el mensaje no va a traer ningún beneficio a las personas si no son confrontadas con su pecado. Endulzar el mensaje no va a traer ningún beneficio para un mundo que está extraviado. Debemos predicar con valor. Debemos predicar el Evangelio. Debemos estar dispuestos a llevar el mensaje de salvación y también confrontar al mundo con su pecado. Confrontar valientemente y con la ayuda de Dios a aquellos que han estado extraviados. El Salmo 137 finaliza de forma clara y explícita estos salmos de transición. El Salmo 120 nos presenta la seguridad de la respuesta divina en los momentos de crisis y desolación. Y el Salmo 137 presenta la cruda realidad del destierro, el dolor de los deportados, las torturas de los opresores y el sentimiento más hondo de aquellos que se encuentran en cautiverio. Que no tengamos que llegar a ese momento, que no tengamos que estar en esa situación para añorar
estar delante de Dios, para añorar estar en su presencia y elevar adoración. Hoy lo podemos hacer. Hoy aún hay oportunidad. Este año que empieza, que sea nuestro propósito, que estemos nosotros dispuestos realmente a elevar adoración y a engrandecer el santo nombre de Dios. El Salmo 137 es hermoso en su confección también. Aunque es un salmo de lamentación, aunque es un cántico de lamentación, el poeta usa esta forma de expresión del alma dolida con las experiencias del pueblo para transmitirnos lo importante que es estar delante de la presencia de Dios. El poema habla del cautiverio. Y en otro tiempo nosotros también estuvimos cautivos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas para darnos cuenta de que Dios debe ocupar el primer lugar? ¿Qué es lo que debe Dios permitir en nuestras vidas para que volvamos nuestra vista hacia Él? No dejemos que esas cosas sucedan en nuestra vida. La reacción a este Salmo 137 tal vez podría ser de rechazo. Podría parecernos extraños estos versículos que están al final, la forma en que el salmista termina el salmo. La verdad es que los deseos de venganza que manifiesta el salmista contrastan contra la enseñanza del perdón, contrastan con la enseñanza de la misericordia predicadas por Jesucristo. Sin embargo, si hacemos una lectura atenta y un análisis crítico del Salmo, revelan que no solo esos sentimientos comunes de venganza y hostilidad son resultado de frustración y no notan posibilidades de cambio en sus realidades de dolor, sino la oración ferviente de la gente de fe para que culminen terminantemente los ciclos de violencia que hieren adversamente a la humanidad. Muchas naciones de las que conocemos hoy en día que han rechazado el mensaje de Dios serán destruidas el día del juicio final. Muchas familias que han rechazado el mensaje del Evangelio tendrán una retribución a sus actos, tendrán una retribución a sus pensamientos. Y no se trata de una venganza, sino de justicia de parte de Dios. Los hijos de Israel habían rechazado las órdenes para cantar y alabar a Dios, y Dios trajo juicio sobre ellos. Tal vez nosotros pensaríamos que no podemos cantar canciones que alaban a un Dios liberador y victorioso en medio de ambientes de derrota, en medio de ambientes de cautiverio, en medio de ambientes de desolación. Pero es en ese momento que podemos y debemos nosotros entonar esas alabanzas. Jesucristo enseñó que tenemos un Dios que libera, que redime, que salva y que transforma. Y ante el cautiverio que sufría la humanidad, Jesucristo respondió con palabras de aliento, esperanza y liberación. Y frente a los más extremos y adversos cautiverios físicos, emocionales, sociales, económicos, políticos, que representaba el Imperio Romano para los tiempos de Jesucristo, el Señor Jesús reaccionó con valor y autoridad. Incluso delante de Herodes, que representaban toda la fuerza política, todo el poderío político de Roma, aquellos que habían herido, disminuido y cautivado el potencial de Israel
y de cada uno de sus ciudadanos. Jesucristo le llamó zorra, por poner de manifiesto su actitud prepotente, pero inútil. La enseñanza de Jesucristo siguió el modelo de transformación del Salmo y ese ejemplo de esperanza y ese ejemplo de valentía para los creyentes de todas las generaciones. Es una oración de lamento, pero también incluso en este salmo nosotros podemos encontrar, sí, un lenguaje doliente, pero también un lenguaje hermoso. El salmista exiliado lamenta el estado lastimoso de los que lloraban en tierra extraña y no podían entonar los cánticos a Dios. Su odio por aquellos hombres que les habían oprimido había llegado a lo más extremo, habían llegado al punto más álgido, al punto más alto. El odio que expresaban por sus opresores solamente era comparablemente opuesto al amor que tenían por Jerusalén. Este salmo nos presenta este lamento. Este salmo nos presenta este dolor. Hay una tristeza, hay dolor, hay nostalgia. Sienten la opresión en carne propia, pero quieren mantenerse leales. Quieren mantener su pensamiento en Dios. Quieren mantenerse fieles aún en tierras extrañas, porque confían en las promesas de Dios y saben que Dios retribuirá a aquellos que son rebeldes, dará el justo pago a aquellos que rechazan a Dios. Finalmente, sabemos por la historia, por los escritos en la historia, que Dios destruyó a Babilonia y su descendencia por su asalto contra la ciudad de Jerusalén y su reino. Los medos y los persas destruyeron Babilonia en el año 539. Muchos de los que oprimieron y vivieron para ver la victoria vieron lo que sucedió sobre estos pueblos. Y nosotros debemos pensar si queremos las bendiciones de Dios o queremos el juicio de Dios. Es una decisión que hoy en este inicio de año podemos tomar. Es una decisión necesaria, es una decisión individual. Si hemos de seguir el mensaje del Evangelio o si lo hemos de rechazar. En ello nos llevará la vida. En ello nos llevará la forma de conducirnos para este año y para cada día que el Señor nos permita. Así que tomemos la mejor decisión. Que nuestro propósito este año que comienza sea seguir a Dios. Que nuestro propósito este año que comienza sea seguir las enseñanzas que Él nos permite a través de su palabra. Que nuestro propósito este año sea comunicar el Evangelio y las buenas nuevas a aquellos que están cautivos, a aquellos que están sin esperanza, a aquellos que están desolados y a aquellos que no tienen dirección en su vida y que no han conocido al Dios de la Biblia, ese Dios amoroso, pero también justo, que dará retribución a cada uno.
Oremos para que ese sea nuestro propósito este año y cada día lo podamos llevar adelante. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, Señor, tomar tu palabra y meditar en ella. Gracias, Señor, porque nos has permitido empezar un año nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son constantes y tu misericordia siempre es visible, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos permitiste hacer el año pasado, Señor. Gracias por lo que nos permitiste llevar adelante. Te pedimos, Padre, en este tiempo que también nos permitas llevar adelante los trabajos para seguir predicando tu evangelio, Señor. Que pongas a nosotros el deseo de seguir compartiendo de tu mensaje, Señor. Que pongas en nosotros la sabiduría y el discernimiento para hacerlo adecuadamente. Y que en todo, Señor, podamos glorificar tu santo nombre. Señor, nuestra vida está en tus manos. Te pedimos, Señor, multipliques tus obreros, tus pastores, tus evangelistas, Señor, tu iglesia, y que valientemente en este tiempo de tribulación, de duelo, de desesperación, Señor, podamos cumplir el propósito por el cual nos llamaste. Gracias, Padre bendito, porque un día lo hiciste posible por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y creemos que un día, Señor, enviarás a tu Hijo nuevamente ahora a traer juicio sobre este mundo, Señor. Permítenos ser siervos útiles en tus manos, permítenos ser vasos de bendición para aquellos que están extraviados, Señor. Y así un día poder estar reunidos delante de tu presencia y alabar tu grande nombre. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Hola, buenos días, hermano Carlos. Que tengan un excelente inicio de año. Que el Señor les bendiga y estemos trabajando con ahínco para la gloria de Dios. Buen día.